Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. En nuestro episodio anterior meditamos en la verdad de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y que lo hizo para que podamos acercarnos al Padre. Vimos que aunque la ley es buena porque nos muestra lo que está mal en nosotros, no es capaz de salvar. Solo Jesús salva y Él nos da constante gracia. Siguiendo con nuestro estudio, Juan capítulo 1, versículos del 19 al 51, nos relata una secuencia de 4 días. En estos versículos tenemos un relato detallado del testimonio de Juan el Bautista. Aquí déjame recordar algo que hemos venido diciendo en cuanto a que nos encontramos con 2 Juanes, Juan el Bautista y Juan el discípulo. El que escribe el Evangelio de Juan es Juan el discípulo. Entonces, en este relato, en esta secuencia de 4 días, vamos a ver, como les decía, un relato detallado del testimonio de Juan el Bautista. En el primer día lo vemos ante un grupo de líderes religiosos, sacerdotes y levitas. El segundo día, ante una audiencia. El tercero está ante 2 de sus discípulos. Y el cuarto, vamos a ir viendo qué sucede con estos discípulos. Cada uno de estos días los vamos a ir viendo por episodios. Mira lo que está pasando en este primer día. Leo para ti Juan capítulo 1 del 19 al 28. Si estás listo y lista, me puedes acompañar con tu vista. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Juan el Bautista estaba anunciando que el reino de los cielos se había acercado y llamaba a todos a arrepentimiento. Muchas personas estaban aceptando su mensaje y se estaban arrepintiendo. Su predicación y su insistencia en el hecho que incluso los hijos de Abraham, los judíos, tienen necesidad de un arrepentimiento y de limpieza espiritual, era polémico. Tanto se había propagado la voz de este hombre que los judíos envían a un grupo de líderes religiosos para cuestionar e investigar a Juan. Mira el versículo 19. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes levitas, vamos a quedarnos ahí, los judíos tenían una jerarquía de líderes religiosos. Estaban los sacerdotes, levitas, saduceos y el Sanedrín, el cual estaba compuesto de sumos sacerdotes, escribas y ancianos. Los enviados fueron una delegación del Sanedrín. Entre las cosas que pudo haber llamado la atención del Sanedrín está que veían que este Juan tenía un impresionante método de guiar al arrepentimiento. Además, que estaba bautizando judíos. Imposible, ¿cómo así? ¿Cómo si ellos, los judíos,
hijos de Abraham no tienen necesidad de arrepentimiento y limpieza. Era un insulto para los judíos que se estuviera llamando arrepentimiento, siendo ellos el pueblo de Dios. Mira, el problema con los líderes religiosos de esta época, como lo vemos, por ejemplo, en este relato, lo vemos alrededor de los próximos relatos y en los evangelios, es que estaban llenos de orgullo por sus obras. Se sentían orgullosos de su ley, de cómo cumplían la ley, de cómo eran intachables. Pero su corazón estaba lleno de orgullo, arrogancia y de juicio contra otros. Su corazón delataba que no estaba dirigido hacia Dios ni entregado a Dios. Miren, esta es una primera pequeña aplicación a nuestras vidas. El orgullo religioso mata, engaña, ciega, nos hace creer que estamos bien con Dios cuando ni siquiera a veces conocemos a Dios. La religión dice, yo hago buenas obras, yo cumplo, yo tengo un buen testimonio y un buen desempeño. Yo no soy como las otras personas. Mi testimonio delante de Dios son mis obras y es intachable. Lo que Jesús vino a hacer al llamar al arrepentimiento es que cesemos de creer que por nuestro desempeño o que por cualquier otra cosa hallaremos salvación. Él vino a hacer nuestra salvación y su invitación no es a hacer buenas obras en sí, es a seguirle a Él, entregar nuestra vida y corazón a Él. Esto va más allá que solo cumplir obras. En el caso de los judíos era inconcebible que se les estuviera llamando a arrepentimiento a ellos. Ellos eran circuncidados, guardaban el sábado, cumplían todas las obras y costumbres, pero su corazón estaba tan alejado de Dios y su prójimo. Juan les estaba diciendo, arrepiéntanse de creerse buenos. Arrepiéntanse de no amar a Dios con toda su vida, mente y corazón. Si tú que me oyes te consideras creyente, te pregunto, ¿cuántas veces no hemos sentido o hemos sido así? ¿Cuántas veces nosotras nos hemos sentido de esta manera, quizás superiores moralmente, o hemos sido de esta manera? Ojo, esto es señal de alarma, creer que por cristiana yo ya no tengo necesidad de evaluar mi vida a la luz de la palabra, ni necesidad de arrepentimiento, es un engaño. Si tú aún no te consideras creyente, tú que nos escuchas y no necesariamente consideras que seas una persona creyente o cristiana, ¿cuántas personas cristianas has conocido que se creen buenas y moralmente superiores? Déjame decirte que ser cristiano no se trata de ninguna de estas concepciones erróneas. Continuando con el relato, mira lo que dice los versículos 20 y 21. ¿Tú quién eres? Es decir, ¿qué gran personaje pretendes ser? El Bautista confesó, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy, dijo Juan. A esta respuesta inmediatamente hubo otra pregunta, ¿eres tú el profeta? Y él contesta, no. En el primer estudio que tuvimos de Juan, hablábamos que lo último que supieron los judíos es lo que está escrito en Malaquías. ¿Se recuerdan?
hablábamos que entre el último versículo de Malaquías y el inicio de Mateo hay 400 años de silencio. Lo último que se supo por Malaquías es que iba a regresar el profeta Elías. Entonces, en cierto sentido, el cuestionamiento de esta delegación a Juan es: ¿eres tú el Elías? ¿Eres el profeta o quién eres? Dinos, ¿qué está pasando aquí? Es un cuestionamiento. Ellos querían saber si este era del que les había anunciado Malaquías. Dice versículo 22 y 23. Ya dinos quién eres, para que demos una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces Juan dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino para el Señor, como dijo el profeta Isaías. Los judíos de Jerusalén quieren saber quién es Juan el Bautista. ¿Y qué les dice Juan? La respuesta de Juan es parte de una cita del libro de Isaías. Este libro está en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 40, versículo 3. Lo leo para ti. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderecen sus sendas. Isaías anunció que iba a haber un hombre que iba a preparar el camino de Jesús. La respuesta que Juan le da a esta delegación tiene un doble propósito. El primero, indicar que él es de quien habló el profeta Isaías y se estaba cumpliendo la profecía delante de ellos. Y el segundo, también Juan les estaba diciendo que ellos tenían que enderezar el camino para que el Señor entrara. Miren la metáfora que se ocupa aquí en este versículo, en la respuesta de Juan, que vemos que se anunció desde Isaías. Lo que implica esta metáfora es la de un rey que está a punto de visitar una provincia de su reino. Naturalmente, cuando un rey está a punto de visitar a su pueblo, se debe preparar el camino para que entre en la región sin dificultades ni obstáculos. De igual modo, lo que Juan el Bautista quiere decir es que los judíos, incluyendo a los miembros del comité que lo están interrogando, deberían enderezar el camino del Señor que conduce a sus corazones. Lo que implica esta invitación, que es la misma invitación que nos hace el Evangelio hasta nuestros días, es que se requiere un dolor sincero por el pecado, por nuestros pecados, y una oración suplicando misericordia y perdón. El arrepentimiento que habló Juan es el mismo que se requiere para ser salvos, un arrepentimiento donde te duele tu pecado y reconoces que has fallado a Dios. El mensaje central del Evangelio desde los días de Juan hasta estos días no ha cambiado, como lo puedes ver a través de estos versículos. Mira el versículo 25. Y le preguntaron diciendo, entonces implica, a ver, ¿no eres el profeta? ¿No eres Elías? ¿Estás diciendo algo que está en el libro de Isaías? Digo, X. Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Pueden imaginarse lo antagónico, probablemente los rostros y el tono de voz con el que probablemente están preguntándole a Juan. Entonces, ¿por qué haces esto que estás haciendo? No eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta. Es una manera de decirle, ¿con qué autoridad haces esto? Había una molestia, una hostilidad en el tono de sus preguntas. Lo que molestaba a aquellos sacerdotes era el hecho de que Juan bautizaba. ¿Quién le había dado permiso? ¿A quién le había pedido autorización? Versículos 26 y 27, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, mi sucesor, del cual yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias.
Al decir yo bautizo con agua, Juan hace resaltar que después de todo existe una enorme diferencia entre lo que él está haciendo y lo que el Mesías hará. Todo lo que Juan el Bautista puede hacer es administrar la señal, el agua en este caso del bautismo. Pero solo el Mesías puede derramar lo que esto significa, que es el poder purificador del Espíritu Santo. Juan, al hablar de Jesús, se considera indigno de hasta un servicio tan humilde como, por ejemplo, arrodillarse delante de él para desatarle las correas de su sandalia. Cuánta humildad nos falta a muchos al hablarle, al dirigirnos a Dios, al servirle a Él. Hay algunos que al orar le truenan los dedos a Dios, le dan órdenes de cómo debe de actuar, lo tratan como a uno igual a ellos. Juan, que pudiera tener mucho de qué jactarse por haberlo visto y haberlo bautizado, dice que no es digno ni de desatarle las sandalias. ¿Cuál es tu actitud frente a Dios? ¿Cómo le pides y oras a Dios? Medítalo por un momento. La diferencia entre hacer obras y entregar el corazón a Dios es abismal. Si tú tienes algún tiempo considerándote creyente, pregúntate si tu cristianismo consiste solo en hacer obras. Quizás vas a la iglesia con regularidad, crees en Dios, cuando puedes, quizás ofrendas, haces una o dos cosas que son cristianas, o realmente puedes decir que has entregado tu corazón completo al Señor. Entregarle el corazón a Dios es amarlo, obedecerle y seguirle hasta las últimas consecuencias. Implica perdonar a los que nos ofenden, incluso si nunca llegan a pedirnos perdón. Implica poner la otra mejilla, dar gracias a Dios y alabarlo aún cuando no responde nuestras oraciones, aún en el sufrimiento. Implica que tu lealtad es a Él sobre todo tu actuar. Si después de meditarlo crees que aún no has entregado tu corazón completo al Señor, o si tú que nos oyes nunca has hecho una confesión de fe, este es un buen día para orar y pedirle a Dios que te lleve a entregarle completo tu corazón. Solo Dios puede hacerlo. Pídele que su misericordia y bondad te alcancen.